Vamos a hablar sobre el concepto de un hard fork en Bitcoin, que es algo que puede ser interesante para gente que haya comprado Bitcoin y quiera saber qué es lo que va a ocurrir con esa inversión una vez ocurra un hard fork, que es algo que ya ha ocurrido algunas veces y va a seguir ocurriendo, o que quizás también puede ser interesante para gente que se esté planteando invertir y escuche que hay un hard fork inminente y esté dudando sobre si es mejor hacer la inversión antes o después. Vamos a ello. Para, para explicar y entender bien un hard fork tenemos que hablar de blockchain, que es algo que probablemente hayáis escuchado. Yo en español eh, lo traduzco como cadena de bloques. Y que no os va a sorprender que realmente es tan sencillo como esto, como una cadena de bloques, que además es secuencial. Hay un bloque uno, hay un bloque 2, hay un bloque 3. Y bueno, esta cadena de bloques tiene muchas propiedades muy interesantes, pero para entender un hard fork simplemente hay que entender lo más fundamental, y es que esta cadena de bloques contiene las transacciones que se hagan en blockchain. Entonces, imaginemos que yo en un momento del tiempo hago una compra de 10 Bitcoin, ¿de acuerdo? ¿Cómo se manifiesta esto en la cadena de bloques? Hay una red descentralizada y global con nodos en China, en Europa, en Norteamérica, en todo el mundo, de servidores que ejecutan un software especial que lo que hace es escribir estos bloques en la cadena. Y no solo los escribe, sino que los valida. Entonces yo voy a hacer un ejemplo en el cual yo solo pongo a 5 nodos, ¿vale? Pero a la práctica hay miles. Pero para entender el concepto nos basta con estos 1000. Y lo importante es ver que estos nodos están en una configuración totalmente plana. Es decir, no hay un nodo que sea un nodo servidor y otros que sean clientes, o no hay un nodo que dicte normas, y además no hay ninguna autoridad que dicte cómo estos nodos tienen que operar. Esto es una cosa donde yo puedo instalarme el software en mi PC y empezar a operar como nodo. Entonces yo cuando le digo a este nodo de aquí, quiero comprar 10 Bitcoin, lo que hace este nodo es validar que yo tengo suficiente saldo, y ahora vamos a ver cómo funciona el tema de los saldos, y luego escribir esta operación en un bloque. Y lo hace de una forma concreta. Por ejemplo, imaginemos que en este momento del tiempo cada bloque tiene 5 transacciones y ocupa 1 mega, y tiene que tener unas cabeceras X aquí arriba, y etcétera. Tiene que cumplir una serie de requisitos, ¿de acuerdo? Entonces, este nodo de aquí va a escribir este bloque, y luego ese bloque va a ser mandado al resto para que validen que este bloque es válido. Y para ser válido, pues tiene que cumplir estos requisitos, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto se escribe en este bloque, y yo aquí, unos meses después, me gasto 2 bitcoins o los vendo por lo que sea, y por lo tanto en un bloque posterior que sigue todavía esta normativa se escribe esa transacción, ¿de acuerdo? Y ahora imaginemos que esto llega hasta el bloque 10.000, ¿de acuerdo? Vamos a mirar qué es lo que ocurre con los saldos, porque en un banco tradicional tú vas y el saldo es una cifra, y a veces nos pensamos que esa cifra es algo que está escrito en un lugar. En blockchain y en Bitcoin no hay ningún lugar donde diga que yo tengo una cantidad. Lo que hay es una sucesión de estos bloques con transacciones, y el saldo surge de sumar el valor de cada una de estas transacciones. Con lo cual, yo hasta este bloque de aquí
yo sumo mis transacciones y veo que tengo 0. Aquí el saldo sube a 10 y luego en esta última parte lo que veo es que hubo una transacción de -2, con lo cual 10 menos 2, tengo un saldo de 8. ¿De acuerdo? Entonces, ocurre que, pongamos, por ejemplo, que llegados a este punto, la red ha ido, el número de usuarios que están usando esta red ha crecido de tal manera que la red empieza a estar congestionada. Y hay más transacciones de las que la red puede gestionar en un tiempo moderado. Entonces surge entre la comunidad, insisto, aquí no hay nadie que dicte las normas, esto es todo distribuido. Entre la comunidad surge el consenso de que hay que actualizar la estructura del bloque para que dé cabida a la nueva cantidad de usuarios. Imaginemos que hay este par de mineros, de nodos de la red, que dice, nosotros proponemos que los nuevos bloques sean de 10 transacciones y 2 megas y que las cabeceras, en lugar de ser X, sean Y. ¿De acuerdo? Y a la vez, estos nodos de aquí, llamemos a estos nodos la facción A. Y estos nodos de aquí, a los que llamaremos B, tienen una opinión distinta. Y ellos creen que lo mejor para el futuro de Bitcoin no es 10 transacciones, sino quizás es que los bloques tengan 100 transacciones y 10 megas. Y cabeceras Z. ¿Vale? Es decir, ellos tienen una propuesta de cómo escribir el bloque 10.001 distinta de esta gente de aquí. Entonces, en un mundo ideal, todos los nodos en la red se pondrían de acuerdo y dirían, pues vamos con la propuesta B, o vamos con la propuesta A, o hagamos un compromiso. Pero como no hay ninguna autoridad central que le dicte a todos ellos a la vez, también es posible que no se llegue nunca a ese acuerdo. Y esto es lo que pasó, por ejemplo, en agosto de 2017, hace un par de meses, cuando precisamente hubo un desacuerdo sobre cuál tenía que ser el tamaño del bloque. Y como no se llegó a un acuerdo, lo que ocurrió es que hubo un hard fork. Y se llama hard fork porque realmente lo que hay es una bifurcación de la cadena de bloques. Y de ahí la palabra fork. Y lo que ocurrió es que hubo una serie de nodos en la red que escribió el bloque 10.001 usando un esquema de bloque, y hubo un bloque 10.011 que fue escrito por una comunidad de nodos en la red usando una estructura B. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos otra vez, hagamos un ejemplo en el cual yo aquí me gasto 3 bitcoins. Claro, como hemos dicho, el saldo se calcula sumando las transacciones que hay en la cadena de bloques. Pero claro, esta cadena de aquí ha sido escrita por estos nodos. Y estos nodos ahora, digamos que hablan un lenguaje un poco distinto de los otros. Reconocen estos 10.000 bloques porque es un lenguaje común, pero aquí ellos lo que van a mirar es la parte de la cadena que han escrito ellos, con lo cual ellos tienen más 10, menos 2, 8, menos 3, 5. Digamos que en total tienes un saldo de 5 Bitcoin A. Pero esta gente de aquí, estos nodos, que si bien sí que hablan este lenguaje figurativamente hasta el bloque 10.000, ellos miran esta cadena. Y en esta cadena esto nunca fue escrito. Con lo cual ellos dicen más 10, menos 2, y aquí no hay nada, pues yo me quedo con 8 Bitcoin Bs, es mi saldo. De hecho, otra forma de entenderlo sería que es como si en lugar de una cadena de bloques, que es lo que había hasta ahora, hay dos en realidad. Hay esta cadena así y luego hay esta cadena así, que se podría expresar como dos cadenas totalmente independientes, la cadena A y la cadena B, con la particularidad de que en la cadena A y la cadena B tienen los 10.000 primeros bloques
idénticos, con las mismas transacciones. Aquí una transacción de 10, aquí una transacción de -2. Esto aquí es exacto, pero que a partir del bloque 10.000 y en adelante son distintas. Con lo cual, yo aquí tengo una transacción -3. Entonces, si me preguntas el saldo aquí, yo 10 menos 2 menos 3 tengo el 5, 10 menos 2 menos nada, tengo 8. Y si nos preguntamos estrictamente en el punto posterior al fork, lo que está ocurriendo es que si yo me pongo en el bloque 10.001 o 10.005 antes de hacer ninguna transacción, si yo hago esta suma por la rama de arriba, me da 8 Bitcoin A, justo después del fork, y en la rama de abajo yo voy siguiendo este camino y me da 8 Bitcoin B. ¿Sí? Que esto también lo veríamos aquí si yo me pongo en el momento justo posterior al fork. Es lo que veo, 10 menos 2, 8 en este punto, y 10 menos 2, 8 en este punto. Y claro, esto puede parecer un poco inusual. Es decir, es como si yo tuviera $1.000 en un banco y ese banco se divide en dos y de repente tengo $1.000 en el banco, en un banco, y $1.000 en el segundo banco. Y esto parece un poco casi demasiado bonito para ser verdad. Entonces aquí lo que hay que distinguir es las unidades que tengo después del fork y el valor monetario que tengo después del fork. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo ahora donde yo tengo aquí una unidad solo y lo que hemos visto es que esta unidad se convierte en una unidad nueva. Aquí tengo una unidad de Bitcoin. Hagamos el caso que tuvo lugar en agosto. Yo tenía un Bitcoin y esto se partió en un Bitcoin. No le cambiaron el nombre y esto fue un Bitcoin Cash, que se abrevia BCH. Entonces yo, digamos que tengo aquí el fork y tengo una unidad antes del fork y tengo 2 unidades después del fork. Pero las unidades son distintas del valor, ¿vale? A ver si lo sé expresar esto. Quien decide el valor es el mercado. Con lo cual, yo puedo tener 2 unidades cuando antes tenía una, pero el valor me lo va a decir el mercado. Entonces, si un Bitcoin antes del fork eran, por ejemplo, en el caso de Bitcoin Cash, más o menos en esa época creo que estaba sobre 2.200, si no recuerdo mal. Pero bueno, no importa, ¿vale? Un Bitcoin valía 2.200. Y esto se convirtió en un Bitcoin por aquí y un Bitcoin Cash por aquí. Pero claro, el valor no está predeterminado. El valor lo continúa fijando el mercado. Del mismo modo que ahora mismo, en octubre, el Bitcoin está sobre los $6.000, también podría estar sobre los $500. O sea, el valor que tiene el Bitcoin post-fork lo continúa fijando el mercado. Lo mismo que lo que vale un yen o lo que vale un dólar va fluctuando con el tiempo. Entonces, en el caso concreto de agosto de 2017, sí que ocurrió que después del fork, si tú sumabas lo que valía un Bitcoin en dólares y lo que valía un Bitcoin Cash en dólares, te daba más. No sé si quizás unos días después el tener las dos monedas equivalía a tener $2.500 versus los 2.200. Por el hecho de que el Bitcoin más o menos siguió valiendo lo mismo y había una moneda que tenía un valor nuevo, con lo cual la suma seguía siendo la misma. Pero lo normal es que esta discrepancia que hay entre los mineros, el hecho de que unos aboguen por una estructura determinada y otros por otra, quien termine decidiendo quién tiene razón es el mercado. Y el mercado lo normal es que escoja una de las dos. Y en el caso de Bitcoin Cash está por ver lo que ocurre, pero el valor es mucho más reducido
que el de Bitcoin. Yo podría hoy escribir una nueva versión de convencer a unos cuantos mineros y escribir una nueva versión de, de cómo tiene que escribirse un bloque y empezar a ejecutarla. Y habría un hard fork. Pero si el mercado decide que esa nueva moneda que yo he creado no tiene valor, al final es un hard fork donde una de las ramas termina valiendo 0 y al final te quedas con una única rama por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir y para llegar a algunas conclusiones, respondiendo a las preguntas que hacíamos al principio, para mí la primera conclusión es que si uno tiene la intención de comprar Bitcoin y va a haber un fork, siempre es mejor comprar antes del fork. Y creo que, sé que lo he repetido varias veces, pero para que no haya duda, si tengo que gastarme $1000, tiene más sentido gastarse $1000 aquí y que luego esos $1000, porque voy a tener $1000 en Bitcoin y eso me compra una unidad de Bitcoin y luego esa unidad de Bitcoin la tengo aquí y tengo además otra unidad de otra moneda. Con lo cual no pierdo nada. Sin embargo, si comprara post-fork, si comprara en un momento pasado el fork, ya tengo que escoger entre este o este. Y entonces estoy expuesto a equivocarme. Y quizás escojo este y el mercado luego resulta que favorece al Bitcoin Cash. O al revés, compro Bitcoin Cash y resulta que el mercado decide que la elección buena es esta de aquí. Con lo cual, si tengo que comprar, siempre me va a ser mejor comprar antes del fork por cómo funciona. Y la segunda conclusión es que si he comprado Bitcoin Cash, nunca voy a perder unidades post-fork. Que es lo que hemos visto, que en realidad las unidades en todo caso van a duplicarse. Voy a tener el doble de unidades que tenía antes del fork, porque siempre se va a preservar la cadena que es común y ninguna transacción de aquí va a ser borrada en ningún caso. Sé que este es un tema que no es nada trivial y además es un poco distinto de cómo funciona tradicionalmente la banca, pero espero que con este vídeo os haya podido resolver dudas y os haya resultado de interés. Saludos.